Mi madrastra, una exmodelo, convenció a mi padre con demencia de que yo le robaba y me sacó del testamento, quedándose con la hacienda de 500 hectáreas y la colección de arte. No eres más que un bastardo sin futuro, me gritó cuando me echaron los guardias. Trabajando de jardinero en el cementerio a los 52, una mujer enferma me pidió ayuda para encontrar una tumba antigua sin nombre. Al limpiar la lápida, vi el apellido de mi abuela materna. La mujer me agarró la mano temblando. Tu abuela me dio esto para ti en 1970, dijo que lo escondiera hasta que tuvieras nada. Me dio una llave oxidada de una caja de seguridad. Dentro había papeles de la propiedad real y un diamante que... Lo que descubrí me cortó la respiración. Oh, hola, mi nombre es Javier y esta es la historia de cómo el veneno rubio y la avaricia de una exmodelo se confabularon para robarme no solo 500 hectáreas de tierra, sino mi dignidad y el amor de mi padre. Prepárense para una inmersión completa en la caída desde la cumbre hasta la tierra fría. Si creen que el dinero puede comprar la lealtad, quizás deban escuchar cómo se siente la traición a los 52 años. Yo era Javier. No Javier el jardinero, Javier el heredero. Tenía 52 años y había pasado mi vida gestionando la hacienda de los de la Vega, la tierra que respiraba el sudor de mi abuelo y el mío. Mi padre, el hombre que me enseñó el valor de esa tierra, era mi ancla. Pero en sus últimos años, esa ancla se deshizo en la niebla de la demencia. Y justo en esa niebla, apareció Clara. Clara no era una mujer, era una estatua. Exmodelo, 20 años más joven que mi padre, con un sentido impecable de la moda y un olfato aún mejor para los balances bancarios. Ella no quería a mi padre, quería lo que él representaba. Cuando la mente de mi viejo se convirtió en un lienzo en blanco, Clara dibujó su plan maestro, el despojo total. Empezó con frases casuales durante la cena, mirándome con desdén: Javier ha estado vendiendo los grabados menores para cubrir gastos que no existen, papá. Luego, pasó a la acusación directa frente a la colección de arte que yo había catalogado y cuidado durante décadas. El bastardo está vaciando tus cuentas, mi amor. Quiere verte sin nada. Mi padre, mirándome con esa expresión vacía, esa ausencia que dolía más que cualquier golpe, asentía. Le creía a ella. Su enfermedad había cortado el cable de mi amor y lealtad de 40 años. La ejecución final fue en el despacho. El notario leía el Nuevo Testamento. Yo fui eliminado. La hacienda, las 500 hectáreas, la valiosa colección de arte, los fondos fiduciarios, todo pasaba a nombre de Clara. Habían convencido a mi padre de que yo, su único hijo, era un ladrón. Cuando el notario se fue, intenté hablar con mi padre una última vez. Pero Clara estaba ahí, de pie, bloqueando el umbral. Olía a lavanda cara y a victoria. Vengo a despedirme de mi padre, Clara, le dije, la garganta seca por la desesperación. Ella se acercó, sonriendo, y sus ojos verdes me escanearon de arriba a abajo, mi ropa, mi derrota. Fue entonces cuando el latigazo me rompió la espalda, con una voz suave, me lanzó la frase que se incrustó en mi memoria como un clavo ardiente. Me gritó: no eres más que un bastardo sin futuro, Javier. Vete. Esta es mi casa, y te prohíbo la entrada. Si regresas, llamaré a seguridad para que te arrastren. La humillación fue total. Minutos después, los guardias de la hacienda, hombres que yo había contratado, me escoltaron hasta el portón como un criminal. Perdí mi hogar, mi herencia, mi apellido. Lo peor no fue la pérdida material, fue ver a mi padre, al que amaba más que a las 500 hectáreas, verme ir sin un ápice de reconocimiento. Ahora tengo 52 años. Soy Javier, el jardinero. Mi nueva vida olía a tierra mojada, a crisantemos podridos y a fracaso. Mi oficina era el cementerio del recuerdo, el purgatorio de los que caen. Era la ironía final: yo, el hombre que gestionó el valor de la tierra viva, ahora cuidaba el valor simbólico de la tierra muerta. Los muertos no me juzgaban. Estaba viviendo al día, con la frase de Clara: no eres más que un bastardo sin futuro, como mi banda sonora diaria. Pero en medio de esa rutina de miseria, en un día gris y lluvioso, la monotonía fue perforada. No fue un familiar adinerado, sino una anciana, menuda y frágil, apoyada en un bastón. Señor Javier, me dijo con una voz apenas audible. Necesito su ayuda. Hay una tumba. Muy antigua. Casi anónima. Y tiene que ser usted quien la encuentre.
El cementerio estaba lleno de miles de tumbas, pero ella solo me hizo un gesto vago hacia la sección más vieja y olvidada, donde la hiedra había devorado casi toda la historia. Acepté la tarea. Me tomó más de 3 horas, sudorosas y arduas, remover la maleza y limpiar la losa de granito negro. Era muy antigua, de 1970. No tenía nombre, solo un epitafio desgastado. Pero cuando cepillé el musgo de la base, vi grabada una sola palabra apenas legible: Ríos. Me detuve en seco. Ríos. Era el apellido de soltera de mi abuela materna, la madre de mi madre, a quien nunca llegué a conocer. ¿Qué hacía su tumba oculta aquí, sin nombre? La anciana, que me había seguido con una paciencia sorprendente, se acercó tambaleándose y miró la lápida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es ella, ¿verdad?», susurró. «Sabía que la encontrarías». Luego, sin decir otra palabra, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Sentí la frialdad de algo duro y metálico en mi palma. «Tu abuela me dio esto para ti en 1970, Javier», me dijo la anciana, su voz ahora firme y urgente. «Dijo que lo escondiera hasta que tuvieras nada. Es tu llave». Me soltó la mano y se fue cojeando, sin mirar atrás, dejándome solo con una llave de seguridad pequeña y oxidada en mi palma. Era antigua, de un diseño que solo usaban los bancos antes de los años 80. Una llave de una caja de seguridad. Lo que me había dado mi abuela, la mujer que nunca conocí, era la última conexión que mi madrastra no podía tocar. Mi vida en el cementerio estaba a punto de terminar. La llave oxidada que la anciana me había dejado quemaba en mi palma. Olía a hierro viejo y a promesa. Pasé la noche en vela en mi miserable apartamento, observándola, sopesando su peso contra el de mis 500 hectáreas perdidas. Esa llave era mi única conexión con el pasado que mi madrastra, Clara, no había podido tocar. Al día siguiente, con mi uniforme de jardinero sucio y la llave apretada en el bolsillo del drill, fui al centro. El diseño de la llave era inconfundiblemente antiguo. Tras un par de horas de investigación en bibliotecas públicas y llamadas discretas, usando mi viejo conocimiento de logística y archivos, localicé la única sucursal bancaria que aún usaba ese sistema de seguridad. Una institución histórica y polvorienta en el distrito antiguo, ajena a los modernos bancos de cristal. El edificio era una bóveda en sí mismo, con techos altos y un olor a papel viejo y bronce pulido. Entré sintiéndome como un fantasma de otra época. Me dirigí a la ventanilla de seguridad. El joven empleado, con un traje demasiado ajustado y la condescendencia habitual de los millennials, me miró de arriba a abajo, juzgando mi ropa de jardinero. «Vengo por una caja de seguridad», dije, poniendo la llave oxidada sobre el mostrador de mármol. El sonido del metal viejo sobre la piedra pulida fue estridente. El joven se rió entre dientes. «Señor, esas llaves son de hace 40 años. Necesitaré un número de cuenta, una identificación válida y verificar al titular». «El titular es mi abuela, nombre de la abuela, Ríos». «Ella abrió esa caja en 1970, repliqué, manteniendo la calma. Le di mi identificación. «El apellido es el mismo, y la llave está aquí. Haga la búsqueda». El joven tardó 20 minutos en el archivo manual. Regresó pálido. «Increíble. La caja existe. Estaba clasificada como inactiva y no reclamada, con instrucciones especiales. Un abogado vino en 1970 con un documento. Decía que solo podía ser abierta en persona por un descendiente directo que reclamara ser dueño de nada, punto». Mi corazón se aceleró. «Dueño de nada». Esa era la condición que la anciana había repetido. Me llevaron a una sala privada. La bóveda, de hierro fundido y con un mecanismo de rueda que chirrió al abrirse, era un templo. El empleado sacó una caja metálica pequeña y oscura. Estaba fría al tacto y sellada con una pátina de décadas de olvido. El momento en que la cerradura se dio con un clic seco fue el fin de mi vida anterior. El aire que salió de la caja olía a vainilla y a papel de los años 70. Dentro, no había lingotes ni fajos de billetes. Había 2 objetos. El primero, un grueso paquete de documentos envueltos en tela de seda vieja. No eran las escrituras de la Hacienda de la Vega, sino documentos notariados de la misma tierra, pero fechados en 1905. Eran las escrituras originales de un vasto territorio que se extendía mucho más allá de las 500 hectáreas que yo había perdido. Leí el encabezado: «Propiedad raíz de la familia Ríos»,
título original e inalienable. Lo que descubrí me dejó sin aliento. La hacienda de la Vega era solo una fracción de una herencia mucho más grande. Mi familia materna, Los Ríos, había sido despojada de su tierra a principios del siglo XX por un tecnicismo legal fraudulento. Mi abuela había conservado la prueba innegable y legal del verdadero dueño. La tierra que yo creía mía era solo la punta de un iceberg de un latifundio que se extendía a través de 3 valles. La segunda era una simple caja de terciopelo negro. La abrí. Dentro, no había un reloj, ni joyas sencillas. Había un diamante. No era grande, era monumental. No era blanco, era de un intenso color rosa profundo. Brillaba con una luz interna que hacía parecer ridícula la bombilla de la oficina. Tenía el tamaño de una nuez pequeña y un corte antiguo. Reconocí al instante su tipo por las revistas de arte de mi padre, antes de que Clara las cambiara por catálogos de moda, un diamante rosa Fancy Devil. Una pieza que no solo valía millones, valía una guerra. Su valor estaba fuera de las listas de cotización, en la estratosfera de las subastas históricas. Esto no era una inversión, era una declaración de independencia financiera absoluta. Bajo el diamante, encontré una pequeña carta manuscrita por mi abuela, con una letra elegante. Javier, mi querido nieto. Yo sabía que la vida te pondría a prueba. Te entrego esto no cuando lo necesites, sino cuando lo pierdas todo. Solo cuando seas dueño de nada, serás dueño de la verdad. El diamante es tu fuerza. Las escrituras son tu espada. Usa la llave para reescribir la historia. Demuéstrale a la gente como Clara que un bastardo sin futuro puede heredar el mundo. Te dejo la prueba para que recuperes lo que es nuestro. Pero primero, debes destruir la mentira. Me cortó la respiración. La abuela había previsto todo. Había esperado a que Clara me arruinara por completo para que mi reclamo fuera incontestable y moralmente puro. El diamante rosa era la garantía, las escrituras eran la bomba de tiempo contra la falsedad de Clara. No solo recuperaría las 500 hectáreas, sino que reclamaría un patrimonio vastamente superior y haría que la mujer que me había llamado bastardo se arrastrara por la tierra que creyó suya. La traición había terminado. El juego de la venganza acababa de empezar. La llave oxidada ya no estaba en mi bolsillo de drill, sino guardada junto a mi diamante rosa y los pergaminos del siglo pasado. El contraste era grotesco, mi mesa de camping bajo la bombilla amarilla, manchada de aceite de motor y migas, sosteniendo documentos que valían una fortuna y una gema que no tenía precio. Yo había sido el dueño de 500 hectáreas y creí que eso era la vida. Ahora, con mi herencia completa de Los Ríos, me di cuenta de que esas 500 hectáreas eran solo el patio de entrada a un reino. Mi abuela había jugado una partida de ajedrez legal de 100 años, esperando que la pieza final, yo, fuera movida por la desesperación total. Solo cuando seas dueño de nada, serás dueño de la verdad. La frase de Clara, no eres más que un bastardo sin futuro, se convirtió en el combustible. No iba a ser un pleito legal. Iba a ser una demolición pública de su castillo de seda. Mi primer paso fue salir de la sombra del cementerio. No podía aparecer con el diamante rosa en la oficina de un abogado en mi uniforme de jardinero. Necesitaba un abogado, sí, pero no uno cualquiera. Necesitaba al viejo Ledesma, el único abogado honesto que conocía, el que me dijo que la documentación de Miguel era impecable en mi otra vida. Ledesma era un hombre derrotado, retirado, pero poseía una integridad que no se compra. Fui a buscarlo a su pequeño apartamento lleno de libros. Cuando le puse los títulos originales de 1905 sobre su mesa de café, solo le mostré una parte, la suficiente para probar la titularidad de Los Ríos. No mencioné el diamante todavía. Su reacción fue la que esperaba, incredulidad, luego furia legal. Javier, me dijo, temblando al tocar el pergamino, si esto es legítimo, tu familia fue víctima de un fraude legal masivo en la Revolución. Estos documentos anulan toda la cadena de propiedad moderna, incluida la de tu padre y la de Clara. Su voz se apagó. Pero necesitarás un ejército legal para enfrentarte a ella. No, don Eduardo, respondí con una calma fría. Necesito un teatro. Clara no valora el dinero, valora la humillación ajena y la imagen. Ella me humilló en la puerta de la hacienda. Yo la humillaré en el centro de su mundo. El plan se cristalizó alrededor del diamante rosa. La propiedad de Los Ríos era mi espada, pero el diamante era mi cebo. Clara no iba a enfrentarse a un jardinero.
Tenía que enfrentarse a una crisis de imagen global. Necesitaba un experto. Usé lo poco que quedaba de mis ahorros para volar discretamente a una ciudad neutral y contactar a una vieja tasadora de arte que había trabajado con mi padre en el pasado. Le mostré el diamante en una cafetería discreta. Cuando lo sacó de su caja de terciopelo, sus manos temblaron tanto como las de la anciana del cementerio. Su voz era un susurro extasiado. Javier, esto no es un diamante. Es el lágrima de las Amazonas. Se creía perdido desde la Segunda Guerra Mundial. Su valor no es monetario, es de museo. Si lo pones en subasta, desatarás una tormenta. Era perfecto. La subasta. El plan se llamó el teatro de la exposición. La estrategia de la humillación. La infiltración social, contratar discretamente una agencia de relaciones públicas y usar el valor del diamante para entrar en el mismo círculo social de Clara, pero con un nombre falso, como un descendiente de coleccionistas. La gente solo ve el brillo. El evento, organizar una cena benéfica o una exposición privada en un hotel de ultra lujo en la misma ciudad de la hacienda, invitando a toda la élite social. La misma gente que ahora idolatraba a Clara por su buena gestión de la herencia de mi padre. El cebo, Clara sería invitada como la figura de buen gusto de la región. El diamante rosa sería la estrella del evento, anunciado como recién recuperado y listo para ser subastado. El golpe final, justo en el clímax de la noche, cuando Clara estuviera radiante frente a la joya que vale más que toda la colección de arte que me robó, Ledesma haría el movimiento legal. No solo el reclamo de las 500 hectáreas, sino de toda la propiedad Ríos, y la declaración de que el título de propiedad que ella usaba era fraudulento desde 1905. Mi vida de jardinero había terminado. Ahora era el maestro de ceremonias de mi propia venganza. La noche de la cena de caridad sería la noche en que el bastardo sin futuro le presentaría a Clara la factura por cada insulto, cada documento falsificado y cada hectárea robada. Mi única tarea era mantener el perfil bajo. Pasé el siguiente mes estudiando a Clara. Sus movimientos, sus contactos, sus puntos de vanidad. El día del evento se acercaba. Yo tenía el diamante y la espada de la verdad. Ella solo tenía un castillo de arena. Pasé el mes que siguió al descubrimiento sumergido en el secreto, sintiendo el peso del diamante rosa y los pergaminos de 1905. Mi vida de jardinero había terminado, pero seguía operando en la sombra. Gracias al acuerdo de confidencialidad y los fondos iniciales proporcionados por la tasadora, quien estaba obsesionada con él, lágrima de las Amazonas, logré la primera fase del plan de Ledesma, la infiltración social. Yo era ahora el señor Ríos, un coleccionista reservado con una ascendencia tan misteriosa como mi fortuna recién descubierta. La gente solo veía el brillo del diamante y la promesa de una subasta multimillonaria. Mi uniforme de drill fue reemplazado por un traje a medida, pero mis manos aún recordaban el agarre de la pala. El teatro de la exposición se llevó a cabo en el Gran Hotel del Lago, un lugar que Clara adoraba y frecuentaba. Estaba lleno de la élite de la ciudad, los mismos que me vieron ser escoltado fuera de mi propia hacienda. Yo me movía por la sala de cóctel como un fantasma de la alta sociedad, observando cómo Clara, mi madrastra, navegaba el salón. Ella era el centro de atención, vestida con un diseño que gritaba opulencia y poder, con la sonrisa glacial de la dueña de 500 hectáreas y la colección de arte. Me miró varias veces, pero solo con la curiosidad superficial que se reserva a un nuevo pez gordo. El jardinero Javier había sido borrado de su memoria. El clímax llegó a la hora de la cena. Mi abogado, Ledesma, me hizo una señal. Era el momento de desatar el cebo. El diamante rosa, montado en una base de terciopelo, fue revelado bajo un foco en el centro del salón. Los murmullos se convirtieron en un silencio reverente. La gente se abalanzó, seducida por el valor y la historia. Clara fue de las primeras en llegar, sus ojos verdes fijos en la gema. Su expresión era de pura codicia, una mezcla de admiración y posesividad. Entonces ella me vio. Ella se acercó, la figura de 52 años que era yo no se parecía en nada al hombre que limpiaba tumbas, pero algo en mis ojos la hizo dudar. Señor Ríos, dijo con su voz de lavanda, extendiendo una mano que yo me negué a tomar. ¡Qué pieza tan exquisita! Me recuerda a una joya de la colección de arte de mi difunto esposo. La insinuación era clara, tengo buen gusto, soy de su liga. Es un diamante con una historia larga, señora de la Vega, respondí, mi voz apenas un susurro que la obligó a inclinarse. Es el lágrima de las Amazonas.
La tasadora cree que su valor podría ascender a una suma que podría comprar. Bueno, podría comprar varias haciendas. Clara sonrió con suficiencia. ¡Qué interesante! Yo, como dueña de las 500 hectáreas más codiciadas de la región, sé que las mejores cosas no tienen precio. El legado es lo que importa. Ese era mi momento. Justo cuando ella pronunció la palabra legado, Ledesma se movió. No anunció nada. En la mesa de seguridad, él entregó el título original de 1905 y la declaración de nulidad a un marshal judicial disfrazado de camarero. El marshal se dirigió a Clara. Disculpe, señora de la Vega, dijo el marshal en voz alta, causando un silencio absoluto en la sala. Necesitamos notificarle una orden de suspensión legal de todos los activos de la Hacienda de la Vega y sus dependencias. Estos documentos demuestran un reclamo de titularidad anterior e inalienable sobre la totalidad del territorio que usted ocupa. Clara se quedó congelada, la sonrisa se le rompió. Esto es un error. Yo soy la dueña. Mi esposo me lo heredó, gritó, su voz elegante transformándose en un chillido agudo. De hecho, intervine, acercándome a ella, con el diamante rosa brillando entre nosotros, la propiedad original abarca mucho más que esas 500 hectáreas que tanto te gustaban. El título que usted posee es subsidiario de este. Señalé los papeles que Ledesma tenía en su mano. Este pergamino prueba que su título es nulo desde hace más de un siglo. Y la persona que hace el reclamo, es un descendiente directo de la familia Ríos. Clara se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una rabia y un reconocimiento tardío. Me reconoció. Javier. Eres tú. El jardinero. No es posible. Me incliné hacia ella, manteniendo mi voz baja y fría, forzándola a escuchar mi venganza en medio de la humillación pública, con toda su élite social mirando. El juego de la vida es diferente, Clara, susurré, repitiendo la frase que me quemaba el alma. Tú me llamaste, no eres más que un bastardo sin futuro, cuando me echaste. Y tenías razón. Yo era dueño de nada. Pero mi abuela dijo que solo el dueño de nada podría reclamar la verdad. Y la verdad es esta, a partir de este momento, tú ya no eres dueña de nada, Clara. La hacienda, el arte, la imagen, todo desaparece. Su rostro se puso blanco. Al fondo, la gente murmuraba, tomando fotos del diamante y de la escena. Su caída era viral en tiempo real. La ex modelo, la dueña perfecta, estaba siendo despojada públicamente por el jardinero. Me alejé de ella, dejando que los marshals la rodearan. Mi victoria no fue el diamante rosa, ni las 500 hectáreas, que ahora formaban parte de un latifundio mayor. Mi victoria fue la calma que sentí, el silencio de mi alma que finalmente se había curado. Había usado la crueldad de mi abuela y su legado para restaurar mi honor. Al día siguiente, regresé al cementerio. No a trabajar, sino a visitar la tumba de mi abuela. Puse unas flores frescas en la lápida que ahora tenía el apellido Ríos claramente visible en los registros del cementerio. Yo ya no era el jardinero Javier ni el heredero de la Vega. Era el señor Ríos, el hombre que, a los 52 años, había aprendido que la mayor fortuna no es el dinero, sino la paciencia y el conocimiento del pasado. Había ganado, y ahora, podía, finalmente, empezar a vivir. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.